y realmente la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Y por eso para mí lleva un mensaje tan especial este canto maravilloso. Muy bien, ¿estamos contentos, hermanos? Muy bien. Me estoy acordando de un chiste que me comentó un amigo. Usted va a decir, pastor contando chistes. Si usted supiera los demás predicadores, hermanos. Me estaba contando un amigo un chiste en donde él me decía que el cura del pueblo entró a la iglesia, a su parroquia, y comenzó a decir estas palabras: queridos hermanos, la homilía hoy será de lo más práctico. Me saldré de la rutina normal y tradicional. Y dijo: tengo en mis manos una piedra y la voy a tirar. Y para hacer práctica mi homilía, voy a lanzar la piedra, y al que le caiga la piedra, ese es el pecador. Entonces agarró la piedra y la lanzó. Y de repente la piedra cayó en una esquina y rebotó. Y cuando rebotó, la piedra venía hacia él. Y él dijo: mis queridos hermanos, de rebote no se va. Yo a veces pienso que podríamos culpar a otros de cosas y no nos damos cuenta que los rebotes muchas veces podrían caer en nosotros. Y cuando yo leo el Antiguo Testamento, me doy cuenta muchas veces que el pueblo de Israel, como que cuando se quejaba con Dios, quería echarle la culpa a Dios de todos los problemas que le estaban pasando. Siempre Dios los ayudaba y los sacaba y los bendecía, y el pueblo de Israel otra vez se volvía a alejar y otra vez volvía a quejarse. Cuando llegamos al libro de Malaquías, me doy cuenta que Dios tiene un debate, una plática, una conversación con el pueblo de Israel. Y Dios habla con su pueblo y comienza a hacerles preguntas y comienza a interrogarles y comienza a decirles en Malaquías capítulo 3, versículo 10 con el versículo 6 y 7, y comienza a platicar con ellos y les dice: ¿robará el hombre a Dios? Y el hombre, el pueblo de Israel, le responde y le dice a Dios: pero Dios, ¿en qué te hemos robado? Imagínense Dios hablando con su pueblo, como cuando un padre habla con su hijo y su padre trata de reconvenir a su hijo, y el hijo todavía dice: pero papá, ¿por qué me echas a mí la culpa? Pero papá, si no soy culpable de lo que tú me estás diciendo. Y es Dios hablando con su hijo, el pueblo de Israel, diciéndoles: hey, ¿robará el hombre a Dios? ¿Me podrán robar ustedes? Y los hijos de Dios, el pueblo de Israel, responde: pero Dios, ¿pero en qué? Como haciéndose de plano así, los locos, como que no era con ellos. Pero ¿en qué te hemos robado? Y Dios otra vez contesta y les dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y mire lo que Dios dice, y les dice: malditos sois con maldición. Todos vosotros, toda la nación, me habéis robado. Y todavía ellos dicen: pero Dios, ¿en qué te hemos robado? Y es lo mismo como cuando conté este chiste ilustrativo, diciendo que a veces, hermanos, pensamos que los demás han pecado y no nos damos cuenta que en el rebote nos vamos también nosotros en cuenta. ¿Cuántas veces, hermanos, podríamos señalar y juzgar a otros sin darnos cuenta que los mismos juicios que pronunciamos sobre otros son los juicios que podríamos acarrear también nosotros? ¿Sabe, hermano? El ser generoso, el extender la mano y dar a otros, no es del todo natural en nuestras vidas. Es más, no es natural. ¿Sabe cómo nacemos? Nacemos con los puños cerrados y los brazos encogidos. Hasta que el doctor viene, nos saca del vientre de nuestra madre, nos da una nalgada y suspiramos y lloramos, y hasta entonces extendemos nuestro cuerpo.
Pero cuando el médico ve que venimos con las manos y los puños cerrados, el médico dice: bienvenido, otro tacaño más. Porque no es natural el poder dar y ayudar a otros con nuestros recursos económicos. ¿Sabe? Esto de las finanzas es como si Dios tocara el nervio más sensible de nuestra vida espiritual, física y emocional. Lo que he ido donde los dentistas, se darán cuenta que ir donde el dentista, ¿a cuánto le gusta ir donde el dentista? Así, sincero, levante su mano. Mire, solo Mirna y el pobre Johan le gusta ir al dentista. Bueno, quizás no les gusta, pero tienen que ir porque tienen que ir. A mí no me gusta, yo sí voy es porque tengo que ir. Pero cuando están con ese taladito de... Oye, hermano, y aunque esté dormida la parte donde le están a uno trabajando, hay partes tan sensibles. Esta semana yo fui, y por eso me estoy recordando. Ay, levanta tu mano si sientes dolor. Y yo levantando la mano y el hombre seguía con el taladro. Y yo decía, siquiera con esto pagará mis pecados, pero ya el Señor lo hizo todo por mí en la cruz. Pero es como que le están tocando a uno una fibra tan sensible. Lo mismo es cuando hablamos del dinero y cuando hablamos de ayudar a los demás. Nacemos siendo egoístas, sin querer compartir. Yo sé, hermanos, que hay excepciones en la vida y Dios quiera que muchos de nosotros estemos dentro de esas excepciones, pero hay hombres tan generosos. Usted habrá escuchado hablar de Bill Gates, por ejemplo, uno de los hombres más millonarios en todo el mundo. El primero es un mexicano. Ese es el hombre más millonario del mundo, un mexicano. Pero son hombres, son filántropos que están ayudando a causas tremendas en todo el mundo. Quizá usted va a recordar este nombre, Bill, ¿qué? Bill Clinton. ¿Le suena este nombre? Uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos, a pesar de sus escándalos. Pero hoy en día no sabemos si este hombre se convirtió al Señor. Sabemos por medio que él dice que hizo profesión de fe en Cristo Jesús. No lo sabemos, pero hoy en día este es uno de los expresidentes que más está trabajando para ayudar a la gente más necesitada en África y en el mundo entero, recaudando millones y millones de dinero para vestir y alimentar a gente en África y en América Latina. Lo que pasa es que solo se menciona el escándalo, pero no se menciona lo que está haciendo el hombre hoy en día. Y hay hombres que ayudan y que son tan generosos y que ocupan sus habilidades intelectuales para recoger dinero y ayudar a otros. Pero mire lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44. Lo tenía en Lucas, pero vamos a Marcos y quiero que lo lea conmigo en el capítulo 12, porque también el evangelista Lucas en el capítulo 24 lo menciona, pero me voy con Marcos, capítulo 12. ¿O ya tienen Lucas? No, no tienen ninguno entonces. Vamos a Marcos, capítulo 12. Mira lo que la Biblia dice. Marcos, capítulo 12, versículos 41 al versículo 44. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. Dice la Biblia, Marcos, capítulo 12, versículos 41 hasta el versículo 44. Si no lo ha encontrado, puede irlo leyendo aquí enfrente. Dice la Biblia: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero. Fíjese bien, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora quiero que vayamos a segunda de Corintios, y sí vamos a ponernos de pie en esta lectura, en el capítulo 9, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 al versículo 8. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vean lo que el apóstol Pablo nos está diciendo esta mañana.
Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo, leámoslo juntos los dos versículos, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sigamos. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, mira lo que dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pueden tomar asiento. El tema de mi predicación se titula Hacia un corazón generoso confiando en Dios. Y aquí hago la pregunta esta mañana: ¿somos generosos con Dios? ¿Somos generosos con la gente que nos rodea? ¿Somos generosos al ver la necesidad de otras personas que están en peores situaciones que las nuestras? ¿Soy generoso cuando alguien viene y me pide una ayuda económica porque le urge? Realmente, esto es como un examen de corazón, como un examen de conciencia. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, puede ser generoso como lo fue también la viuda. Dice la Biblia en el Evangelio que hemos leído que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, estoy en Marcos 12:41, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Qué es el arca? Porque aquí lo menciona el evangelista San Marcos. ¿Qué es el arca de la ofrenda? Esto probablemente era una sección ubicada en un salón, en uno de los pórticos o en los atrios del templo, que estaba designado solamente para mujeres. Recuerde usted que una de las partes de las culturas judías es que en la sinagoga o en el templo las mujeres no entraban. Mire ahora, aquí están, y nos sentamos revueltos, hombres y mujeres. En el Nuevo Testamento las mujeres no entraban al templo, solo los rabinos y aquellos que venían para estudiar la ley. Pero en los atrios, en las partes de afuera, las mujeres sí podían llegar. Y ahí habían instalado más bien un arca. Y esta arca tenía 12 recipientes con una forma de trompeta, en donde la gente, las mujeres y los hombres, iban para depositar sus ofrendas. Era un arca, me imagino yo, con un buen espacio, con 12 recipientes al estilo de trompeta, en donde la gente venía y tiraba sus ofrendas. Y dice la Biblia que Jesús estaba sentado donde, frente al arca. Y él entonces podía observar quiénes daban el dinero. Y aparte de esto, dice aquí más adelante, y vino una viuda pobre y echó, ¿qué dice la Biblia? 2 blancas, o sea, un cuadrante. Estamos en Marcos capítulo 12. 2 blancas, o sea, un cuadrante. En aquellos tiempos, 2 blancas era el equivalente de la moneda más pequeña en el pueblo romano. Y aparte de eso, cada persona que daba sus contribuciones podía notificarlo a los recaudadores de impuestos para llevar un control de sus contribuciones. Pero la contribución mínima tenía que ser 2 blancas, que equivalía a 1 centavo. Entonces, ¿cómo Jesús,
se dio cuenta que los ricos daban de lo que les sobraba y que esta viuda dio solamente 2 blancas. Y dice la Biblia que dio todo lo que tenía en el versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado, ¿de qué dice la Biblia? De lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. ¿Y qué dice la Biblia? Todo su sustento. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús supo esta verdad? Simplemente porque si él estaba sentado al frente del arca, él podía, fíjese bien, no solamente escuchar los sonidos de las monedas, sino que también podía oír lo que los oferentes o los contribuyentes le declaraban al que llevaba las notas de los tributos. Entonces, Jesús vio a la viuda que echó 2 blancas y Jesús dijo a los discípulos: esta mujer dio más que todos, porque dio todo lo que tenía y dio en ello todo su sustento. ¿Sabe qué me gusta de esta historia? El Señor Jesucristo estuvo precisamente en ese momento en la recolección de las ofrendas y elogió, exaltó, alabó la actitud desprendida y generosa de la viuda al dar todo el dinero que poseía. Pero por otro lado, observó a los ricos que la Biblia dice que daban de lo que les sobraba, y la viuda dio con sacrificio, pero con un corazón lleno de amor. ¿Sabe qué me lleva a pensar esto? Que la ofrenda de la viuda nos ilustra que generalmente no dan los que pueden o los que tienen, sino los que quieren agradar a Dios, teniendo un corazón generoso, confiando en Él. Hermanos, hay mucha gente que puede dar, pero no tienen la actitud de la viuda. Hay mucha gente que tiene dinero en sus bolsillos, pero son tan cerrados para las cosas de Dios. Dice la Biblia que Jesús dijo que la viuda dio todo lo que tenía sin pensar en ella misma. Hermanos, no le importó, no pensó, no vivió el tiempo después diciendo: si lo doy todo, ¿con qué compraré mis alimentos? Esta fue una mujer con un corazón abierto. Ella no anduvo pensando y diciendo: solo tengo 2 blancas, que es justo lo que tengo para mi almuerzo. Cuando se llegó el momento de recolectar las ofrendas en el arca, esta mujer, sin medir consecuencias y sin pensar absolutamente nada, depositó las 2 blancas, y Jesucristo alabó la acción de la viuda, con todo lo contrario que hizo con los ricos. ¿Sabe, hermano? Jesucristo es el verdadero intérprete del ser. Nos conoce a cada uno de nosotros por dentro y por fuera. ¿Usted cree que podemos engañar a Jesús? No podemos engañar a Jesús. Y Jesús pudo medir que la actitud de los ricos era una actitud de decir: bueno, yo tengo 5 millones, me sobran 50 pesos, esos 50 pesos voy a dar. No así la viuda. La viuda actuó con un corazón generoso. Ella no pensó diciendo: es lo único que tengo, es mi presente, porque yo no tengo futuro con 2 blancas, es muy poco lo que poseo, solo cuento para un pan y tal vez para una taza de café. Nos enseña que esta mujer no solamente tuvo un corazón abierto, fue una mujer espontánea y generosa. Miren, hermanos, ¿qué espontaneidad encontramos en la vida de esta viuda? Sin reparar, sin pensar. Imagínense, ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿No es cierto que Dios hizo lo mismo con nosotros? Dios ni siquiera pensó en dar lo más precioso para que usted y yo obtengamos salvación, perdón y vida eterna. Dios lo dio todo por amor a nosotros. ¿Cuál fue la ofrenda de Dios para nosotros? La ofrenda de Dios para nosotros fue su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo fue esta ofrenda? Fue una ofrenda sacrificada con sangre, con clavos, con lanza, con corona de espinas, con clavos en las manos, con clavos en los pies. ¿Y sabe por qué?
solamente pensó en una cosa, pensó en la salvación suya y en mi salvación. Un Dios generoso, un Dios que sin pensar y sin medir consecuencias, dice la Biblia, que nos dio todo en la persona del Señor Jesucristo. Y ahora pienso en esta viuda, una viuda espontánea, una viuda que nos enseña a tener un corazón abierto cuando se trata de dar para el reino de Dios. Esta mujer nos enseña que cada uno de nosotros, hermanos, podemos abrir nuestro corazón sin medir consecuencias materiales, sino medir consecuencias espirituales. Esta mujer no midió consecuencias materiales. Ella no se puso a pensar, de veras, voy a morir de hambre, o ya no tengo para comprarme un vestido. Esas son consecuencias materiales. Pero ella pensó en las consecuencias espirituales. Tengo un Dios que ha prometido proveer para cada una de mis necesidades. Tengo un Dios que en el Evangelio de Mateo capítulo 6 me ha dicho que yo valgo más que las aves del campo y que yo valgo más que los lirios del campo. Y me ha dicho también que mi cuerpo vale más que el vestido. Y me ha dicho también que todo es más preciado para Dios. La vida es más preciada para Dios. Y Él me ha dicho de que Él va a proveer para mi vestido, para mi alimento y para mi techo. Por eso esta mujer no le importó dar todo lo que tenía, porque estaba pensando en las consecuencias eternas, las consecuencias espirituales. Hermanos, ¿cuántas veces nos aferramos a las cosas materiales en este mundo, en esta tierra? ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que desnudos venimos a este mundo. ¿Y sabe qué? Desnudos tornaremos al polvo, a la tierra. ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestras joyas, a nuestros anillos, a nuestros relojes, a nuestras cadenas, a nuestros brazaletes? Nos aferramos, hermanos, a esas joyas bonitas, a esos brillantes. Nos aferramos a nuestros carros, a nuestras casas. Nos aferramos a nuestras cosas personales. ¿Y sabe qué? Cuando nos juramos, nada de nada nos vamos a llevar. Nada. Tal vez nos ponen ese trajecito que tanto nos gustaba. Tal vez. ¿Sabe que ahora hay testamentos de lo que usted quiere para cuando se muera? Hoy no andan ahí que de la muerte no, vamos a morir un día y esa es la ley de la vida. Y hay gente que se prepara de antemano y hasta dicen lo que quieren en el día de su funeral. Había una señora aquí que me decía, cuando yo me muera, pastor, yo quiero que sea usted el que predique. Hoy creo que no se quiere morir nunca para que yo vaya y predique. Ya no está aquí con nosotros, pero siempre decía, y voy a dejar escrito que usted predique cuando yo me muera. Hoy usted puede dejar escrito hasta la corbatita que quiere que le pongan, para no entrar en discusión con los hijos y la familia. ¿Sabe qué traje quiero? Le dije a Mirna qué traje quiero. Mentiras, hermano. Iba a decir con el que me casé, pero no. Mire, nos aferramos a las cosas. ¿Y saben para qué sirven las cosas que nosotros dejamos? Como dice el dicho, bien dicho, nadie sabe para quién trabaja. Todo lo que hemos construido con nuestro propio esfuerzo. Cuando nos muramos, si tenemos hijos, vienen los hijos. Y si no son buenos administradores, lo derrochan. O si no, viene uno más vivo, otra más viva y se lo quitan. ¿Cómo dice, hermano? También lo regalan. Sí, exactamente. Y lo despilfarran. Por eso, hermanos, yo pienso que la Biblia nos está diciendo a nosotros, hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué amontonar cosas? ¿Sabe? La bendición de Dios muchas veces no se mide en lo material, sino en lo espiritual y emocional, en la paz que Él nos da, en el gozo que Él nos pueda dar. La viuda dio con amor, marcando una actitud de sacrificio. ¿Sabe qué hizo esta viuda? Aplicó el principio que Jesucristo enseñó en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 34. Cuando el apóstol Pablo venía de Troas y llegó a Mileto, la Biblia dice que en el discurso de despedida, el apóstol Pablo dijo estas palabras:
como el Señor Jesús. Y véanlo literalmente aquí. Pensé que estaba aquí, Hechos 10:25. Como el Señor Jesús nos ha enseñado cuando Él dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Imagínense lo que la viuda aplicó en la segunda parte, hermana, de este versículo más abajito. Cuando Pedro entró, pies y habló, creo que es 20:35. Es 20:35. Miren lo que dice, 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así, dice la Biblia, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es, que dice la Biblia, es dar que recibir. ¿Sabe que me dijeron un día de estos? Que este es el versículo de los boxeadores. Que más bienaventurado es dar que estar recibiendo. Pero cuando vamos al aspecto espiritual, la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, nosotros podemos dar para la obra de Dios. Jesucristo dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, en donde el ladrón y la polilla corrompen. Haced tesoros en el cielo, en donde no hay polillas ni los ladrones hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, que dice la Biblia, ahí también estará vuestro corazón. Mis hermanos, no tengo mucho tiempo, pero en una ciudad hubo una invasión de murciélagos. Y 3 pastores se reunieron para diseñar una estrategia de cómo echar a los murciélagos del templo. Entonces, después de un tiempo, se reunieron los 3 pastores y comenzaron a dar sus reportes. El primero dijo: ¿saben qué? Dijo el pastor: yo lo que hice fue agarrar una escopeta, comenzar a disparar por todos lados, y lo único que conseguí fue hacer hoyos en el techo y los murciélagos continúan ahí. El otro dijo: ¿saben qué hice yo? Agarré unos sacos, unos costales, y puse los costales abiertos en donde los murciélagos se concentraran para que entraran, y entraron todos. Los agarré, me los llevé muy lejos, pero con los días ahí los tenía otra vez en el templo. Entonces el tercer pastor dijo: para mí, mis queridos colegas, fue bien fácil. ¿Saben qué hice yo? Dice: agarré a los murciélagos, los convertí a Cristo, los bauticé, les prediqué de los diezmos y las ofrendas, y jamás volvieron a la iglesia. Yo espero que no haya murciélagos aquí, y que cada uno de nosotros esta mañana pueda entender que Dios quiere bendecir nuestras vidas, y que la Biblia nos dice a través del profeta Malaquías que diezmar y ofrendar es una de las bendiciones, porque estamos tocando, hermanos, el corazón de Dios, y estamos abriendo las puertas de las bendiciones de Dios. Hermanos, queremos para la obra de Dios este año. Y yo sé que muchos de nosotros podemos hacerlo y no lo estamos haciendo. La Biblia dice como promesa que si nosotros diezmamos y ofrendamos, Dios va a destruir al devorador, al que se come nuestra cosecha, al que devora el fruto de nuestro trabajo. Y dice que seremos bendecidos para honra y gloria de Dios, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuáles son los beneficios de tener un corazón generoso? Número 1, recibimos el elogio y el contentamiento de Dios, así como lo hizo con la viuda. Número 2, mostramos gratitud a Dios por todos los beneficios en nuestra vida. Número 3, hemos entendido que podemos dar sabiendo que Dios nos dio a nosotros primero. Número 4, ¿sabe qué? Vencemos el problema del egoísmo y de la mezquindad. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros abrimos el corazón para Dios, Dios abre las ventanas de todos sus tesoros para cada uno de nosotros. Una iglesia bendecida, y se lo digo de corazón, es una iglesia prosperada. Y cuando usted y yo diezmamos, nuestros diezmos y ofrendas no se quedan limitadas a 4 paredes.
Esto sale hacia afuera para nuestros misioneros. Oiga, en Nicaragua, hermanos con necesidades tremendas. ¿Sabe? Nos están pidiendo $1,000, ocupan 2,000, pero los otros 1,000 el hermano Silva lo va a conseguir con otras ofrendas. Están queriendo hacer un techo para los niños de la escuela dominical, y esto va a servir para los jóvenes, para los demás ministerios, como un salón social. $2,000. A propósito, ¿se acuerdan que hicimos esto de arreglar el parqueo? Gastamos $5,000. La iglesia americana nos devolvió 2,500. Nos dijo, queremos ayudar con lo que hicieron, y nos dieron la mitad. ¿No creen que gran bendición, hermanos? ¿Y por qué no vamos a darle $1,000 a la iglesia Bautista Esperanza Viva en Nicaragua? Lo que quiero decirle, que Dios nos bendice. Una iglesia, una familia que sabe diezmar, le enseña a sus hijos y a su generación a diezmar y ofrendar, y a no ser como los de tacaños, pues, a no ser tacaños como los de Monterrey. ¿Cómo necesitamos agarrarnos, hermanos, de la mano de Dios? Y miren, hermano, yo no les diría nada que no estoy dispuesto a hacer. Con mi familia hemos dado siempre a Dios la bendición con que Él nos bendice. Nuestra prioridad es diezmar y ofrendar para la obra de Dios. Y no solamente ayudamos aquí, nosotros ayudamos. Si usted va a decir, el pastor está tocando trompeta, ¿a cuántas personas también ayudamos económicamente? Porque Dios también nos bendice a nosotros. Y yo le aseguro que Él jamás nos dejará de su mano. Cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos en 1992, mi primer traje que usé fue un traje regalado de un pastor que se lo dieron para su cumpleaños. El traje estaba nuevo y me dice, abre ahí el closet. Y lo abrí. Me dice, ese traje con todas sus etiquetas, a mí no me queda. Si te queda, es tuyo. Y cuando vi el tamaño del traje y vi el tamaño de él, porque él me llegaba hasta aquí, entonces yo dije, no, este traje es para mí. Y cabal, hermano, que me lo pongo y que me quedó. 2 meses después me regalaron 2 trajes usados, y estuve predicando con ese primer traje y con esos 2 trajes usados por mucho tiempo. ¿Y sabe qué? A mí no me avergüenza decir que Dios me vistió con trajes usados y camisas usadas que otros me regalaron, y fue la forma en que Dios me bendijo, pero jamás me dejó. Y así como no me dejó a mí, a usted también jamás lo dejará. Todo está en que nosotros seamos generosos, diezmemos y ofrendemos. Solamente pruebe a Dios y verá sus bendiciones. Cierre sus ojos y oremos. Démosle un aplauso al Señor esta mañana. Cierre sus ojos y oremos también. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias, Señor, por la bendición de este mensaje. Y te pido que nos bendigas y que bendigas nuestro diezmo, Señor, que renueves nuestro compromiso de diezmar y ofrendar para tu obra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.